El verdadero secreto para liberar tu mente de creencias limitantes no es un truco motivacional ni una simple afirmación positiva. Es un proceso profundo y transformador que requiere entender cómo tu mente ha sido condicionada a lo largo del tiempo. Desde temprana edad, cada experiencia, cada palabra y cada fracaso ha ido construyendo un mapa mental lleno de barreras invisibles. Sin darte cuenta, tu cerebro ha creado atajos mentales, patrones de pensamiento que buscan protegerte del dolor, pero que, con el tiempo, se convierten en muros que te impiden avanzar. El estoicismo nos ofrece una visión poderosa para romper estas cadenas mentales. No se trata de reprimir emociones o de ser indiferente, sino de aprender a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Los estoicos entendían que no eres tus pensamientos, sino el observador de ellos. Esta idea, hoy respaldada por la neurociencia y la psicología, nos enseña que las creencias limitantes son solo nubes pasajeras en el vasto cielo de tu mente. Lo fascinante es que la ciencia ha demostrado que tu cerebro posee la capacidad de reprogramarse a través de la neuroplasticidad. Cada vez que cuestionas un pensamiento negativo y lo reemplazas por una perspectiva más realista, estás creando nuevas conexiones neuronales, abriendo nuevos caminos donde antes solo había barreras. Pero la verdadera libertad mental no llega solo con saber esto, sino con vivirlo. Cada pequeña decisión, cada acto consciente de desafiar tus límites es un paso hacia una mente más libre y poderosa. Y aunque el camino no siempre será fácil, cada paso valdrá la pena, porque la recompensa es la verdadera libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin las cadenas de las creencias limitantes. Si quieres seguir descubriendo más sobre cómo liberar tu mente y transformar tu vida, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí encontrarás más contenido que te inspirará y te dará herramientas reales para alcanzar tu máximo potencial. Comencemos. Capítulo 1. El mito del espejo roto. ¿Cómo se fragmentan tus creencias? Imagina que tu mente es un gran espejo. Cuando naciste, ese espejo era puro, reflejaba el mundo tal como era. Pero con cada experiencia negativa, cada palabra limitante, cada miedo heredado, ese espejo comenzó a agrietarse. Con el tiempo, no solo se fracturó, sino que también se deformó, creando reflejos distorsionados de ti mismo y de la realidad. Esto es lo que sucede con las creencias limitantes. No te muestran el mundo tal como es, sino a través de un cristal roto. Lo más sorprendente es que esta distorsión tiene una explicación científica. Estudios de neurociencia han demostrado que cuando experimentas traumas, incluso pequeños como un regaño injusto o una burla en la escuela, tu cerebro activa la amígdala, la región responsable de procesar el miedo y las emociones intensas. En un intento de protegerte, tu cerebro crea atajos neuronales, conexiones rápidas que te llevan siempre al mismo pensamiento negativo. Es como si tu espejo mental se adaptara a esas grietas, haciendo que cada reflejo esté teñido de inseguridad o duda. Lo que muy pocos saben es que este mecanismo no solo se activa con grandes traumas, incluso las microexperiencias, como una mirada desaprobatoria o un suspiro de impaciencia de alguien cercano, pueden dejar pequeñas grietas en ese espejo. Con el tiempo, estas pequeñas fisuras se convierten en fracturas más grandes, creando un reflejo cada vez más alejado de la realidad. Y lo peor de todo es que cuando te acostumbras a ese reflejo distorsionado, dejas de cuestionarlo. Crees que esa imagen rota eres tú. Los estoicos entendieron esto de manera intuitiva. Sabían que el mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Por eso, dedicaban tiempo cada día a pulir su espejo mental,
a cuestionar lo que veían, a limpiar las distorsiones de sus creencias. No buscaban cambiar el mundo, sino cambiar su perspectiva sobre él. Porque cuando el espejo está claro, la realidad también lo está. La buena noticia es que, aunque tu espejo mental esté roto, no está condenado a quedarse así. La neuroplasticidad te da el poder de reparar esas grietas. Cada vez que eliges cuestionar un pensamiento negativo, cada vez que decides no reaccionar ante un desencadenante emocional, estás colocando un nuevo fragmento en su lugar, reconstruyendo tu reflejo interno. El primer paso es reconocer las grietas. Pregúntate, ¿qué pensamientos recurrentes limitantes tengo? ¿De dónde provienen? ¿Son reflejos fieles de la realidad o son solo sombras proyectadas en un espejo roto? Esta autoindagación no es cómoda, porque mirar un espejo roto siempre confronta, pero es el único camino para comenzar a ver tu verdadero reflejo, libre de distorsiones, y entender que muchas de las limitaciones que crees tener no son más que ilusiones de un cristal quebrado. Capítulo 2. El efecto del eco silencioso. Cómo las creencias limitantes se refuerzan sin que lo sepas. Las creencias limitantes no siempre se manifiestan como voces fuertes en tu cabeza, diciéndote no puedes o no eres suficiente. Muchas veces operan en silencio, como un eco sutil que apenas percibes, pero que moldea cada decisión que tomas. Este fenómeno es lo que podríamos llamar el efecto del eco silencioso. Imagina estar en una habitación vacía. Al principio, cualquier sonido rebota de pared en pared, pero si permaneces ahí el tiempo suficiente, tus oídos se acostumbran y dejas de percibir el eco. Sin embargo, sigue ahí, afectando cómo percibes cada nuevo sonido. En la mente, este eco silencioso funciona de manera similar. Cada vez que pensaste que algo era difícil y evitaste intentarlo, cada vez que te dijiste, no soy lo suficientemente bueno, y renunciaste antes de empezar, generaste un pequeño eco. Y a lo largo de los años, esos ecos se acumularon, creando una resonancia constante y casi imperceptible que condiciona tu comportamiento. Es como si tu mente estuviera siempre en segundo plano, repitiendo las mismas frases limitantes, tan bajito que apenas las escuchas, pero lo suficiente para influir en ti. Lo más inquietante es que este fenómeno tiene una base en la neurociencia. Investigaciones sobre la percepción subliminal muestran que estímulos repetidos, incluso si son tan débiles que no llegan a la conciencia, pueden influir en tus decisiones. De la misma manera, estos ecos mentales operan en un nivel subconsciente, creando un sesgo cognitivo que te lleva a ver las situaciones desde una perspectiva limitante sin que te des cuenta. Es por eso que, aunque conscientemente quieras cambiar, a menudo sientes que algo te frena desde dentro, como un freno invisible. El estoicismo ofrece una herramienta única para romper este ciclo. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado praemeditatio malorum, que consistía en visualizar los peores escenarios posibles, no para temerlos, sino para entrenar la mente a responder con serenidad. Lo interesante de esta práctica es que no solo preparaba la mente para la adversidad, sino que también servía para identificar esos ecos silenciosos. Al enfrentar mentalmente las situaciones temidas, sacaban a la luz los pensamientos limitantes ocultos, exponiéndolos a la conciencia y debilitando su influencia. En la práctica moderna, esto se traduce en una técnica similar conocida como exposición imaginaria, utilizada en terapias cognitivas para tratar fobias y ansiedades. Al traer a la superficie esos miedos y pensamientos automáticos, dejas de permitir que operen en las sombras. Es como encender una luz en esa habitación vacía para finalmente escuchar y reconocer el eco, dándote la oportunidad de cambiar la acústica de tu mente.
El desafío aquí es aprender a escuchar lo que no se dice. Presta atención a esas reacciones automáticas, a esas pequeñas excusas que pones para no hacer algo, a esas sensaciones de incomodidad cuando sales de tu zona de confort. Cada una de ellas podría ser un eco silencioso de una creencia limitante. Una vez identificado, no basta con ignorarlo. Debes contrarrestarlo activamente, no con afirmaciones vacías, sino con pequeñas acciones que demuestren lo contrario. Porque cada vez que te atreves a desafiar un pensamiento limitante, generas un nuevo eco, esta vez de libertad y posibilidad. Capítulo 3. El efecto. Cámara de los ecos mentales. Cómo el entorno moldea tus creencias sin que lo notes. Imagina que entras en una habitación donde cada palabra que dices regresa amplificada. Al principio es interesante escuchar tu propia voz resonando, pero con el tiempo, el eco se convierte en una verdad incuestionable. Esto es lo que ocurre en tu mente cuando tu entorno refuerza constantemente las mismas creencias limitantes, creando una cámara de los ecos mentales. Sin darte cuenta, las opiniones, actitudes y comportamientos de las personas a tu alrededor se filtran en tu mente, moldeando tus percepciones sobre lo que es posible para ti. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford demostró cómo las personas tienden a adoptar las creencias del grupo social con el que más tiempo pasan, incluso si esas creencias van en contra de sus propias experiencias personales. Es un sesgo cognitivo conocido como conformidad social, donde el cerebro, en su búsqueda de pertenencia, ajusta sus pensamientos a los de la mayoría. Lo más sorprendente es que esto no solo ocurre en situaciones sociales activas, sino también de manera pasiva. Simplemente estar expuesto a un ambiente negativo o limitante sin participar directamente ya puede programar tu mente con esas mismas limitaciones. El estoicismo nos brinda una clave valiosa para escapar de esta trampa. Los estoicos hablaban de la importancia de rodearse de almas nobles. Sabían que el entorno influye directamente en la calidad de tus pensamientos. Pero lo innovador de su enfoque es que no se limitaban al entorno físico. Entendían que tus lecturas, las historias que consumes y hasta tus propios pensamientos conforman un entorno interno igual de poderoso. Así que, aunque no siempre puedas cambiar tu entorno externo, siempre puedes elegir con qué alimentar tu mente. Un ejemplo fascinante de cómo el entorno moldea las creencias limitantes se encuentra en la historia de una tribu en Filipinas, los Ilonggot. Durante generaciones practicaron un ritual llamado head hunting, caza de cabezas, para liberar la ira tras la pérdida de un ser querido. Creían firmemente que solo a través de este acto violento podrían liberarse de su dolor. Sin embargo, cuando el gobierno prohibió esta práctica y la tribu se vio obligada a adaptarse a nuevas normas sociales, algo extraordinario ocurrió. Sus creencias cambiaron. En tan solo una generación pasaron de considerar la violencia como una necesidad emocional a verla como algo innecesario. Este cambio radical muestra cómo, al cambiar el entorno, incluso las creencias más profundas pueden transformarse. El primer paso para salir de tu propia cámara de los ecos mentales es observar conscientemente tu entorno. Pregúntate, ¿las personas con las que paso más tiempo me inspiran o me limitan? ¿El contenido que consumo me abre la mente o refuerza mis miedos? ¿Las conversaciones que sostengo alimentan mi crecimiento o perpetúan mis dudas? Una vez que identifiques las fuentes de esos ecos negativos, puedes empezar a introducir nuevas voces, nuevas perspectivas. Puede ser a través de libros, de buscar nuevas amistades o incluso de exponerte a situaciones incómodas pero enriquecedoras. Cada vez que introduces una nueva idea en tu mente, es como abrir una ventana en esa habitación cerrada. Poco a poco,
El eco se disipa y en su lugar empiezas a escuchar un sonido nuevo, una voz interior que ya no repite viejas limitaciones, sino que susurra libertad y posibilidad. Capítulo 4. La paradoja del autodiálogo fantasma. Cómo tus pensamientos no son realmente tuyos. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar la voz en tu cabeza? Esa constante narradora que comenta cada uno de tus movimientos, que critica, que sugiere, que a veces consuela y otras veces sabotea. Lo que quizá no sepas es que muchas de las cosas que esa voz te dice no provienen realmente de ti. Existe un fenómeno conocido como autodiálogo fantasma, donde la mente repite frases, ideas y creencias que fueron implantadas por otras personas o experiencias, como si fueran propias. La psicología moderna ha descubierto que los niños pequeños, antes de los 7 años, operan predominantemente en un estado mental de ondas cerebrales teta. Este estado es similar a la hipnosis, lo que significa que en esos primeros años, la mente absorbe información sin filtros, construyendo la base de tu autodiálogo interno. Las voces de tus padres, maestros, amigos e incluso de la cultura que te rodea se graban en tu mente como en una cinta de casete, repitiéndose una y otra vez. Es por eso que, de adulto, puedes encontrarte diciendo cosas como «no soy lo suficientemente bueno» o «no merezco esto», sin darte cuenta de que esas palabras podrían haber sido dichas por alguien más, quizás décadas atrás. El estoicismo ofrece una perspectiva fascinante para lidiar con este autodiálogo fantasma. Los estoicos practicaban lo que llamaban diálogo interno deliberado. En lugar de permitir que su mente divagara repitiendo ecos ajenos, elegían conscientemente las palabras y los pensamientos que nutrían su mente. Sabían que al domesticar esa voz interna, podían convertirla de un crítico implacable a un sabio consejero. En lugar de permitir que la mente repitiera pensamientos limitantes, se entrenaban para responder a esos pensamientos con lógica y razón. Un experimento poco conocido, realizado por el psicólogo Ethan Kross, demostró que cambiar el lenguaje de tu autodiálogo puede tener un impacto profundo en tu estado emocional. Cuando las personas se referían a sí mismas en tercera persona durante situaciones estresantes, Juan puede hacerlo en lugar de yo puedo hacerlo, mostraban una mayor capacidad para regular sus emociones y tomar decisiones racionales. Esto se debe a que hablarte en tercera persona crea una distancia psicológica entre tú y tus pensamientos, permitiéndote verlos con más objetividad. Es un truco que los estoicos probablemente habrían aplaudido, ya que encapsula su idea de que no eres tus pensamientos, sino el observador de ellos. El desafío es identificar esos fantasmas mentales y empezar a reemplazarlos por tu propia voz. Una técnica poderosa es escribir tus pensamientos negativos y luego preguntarte, ¿quién me dijo esto por primera vez? ¿Realmente creo esto o es solo un eco del pasado? Cuando descubres el origen de un pensamiento limitante, puedes empezar a desactivarlo, como si estuvieras borrando una vieja grabación y reemplazándola con una nueva. El objetivo no es silenciar tu mente, sino entrenarla para que hable con la voz de tu verdadero yo. Al principio puede sentirse forzado o poco natural, pero con el tiempo, esa nueva voz se convertirá en la narradora principal de tu historia. Y cuando eso ocurra, cada pensamiento ya no será una cadena que te ate, sino un puente que te lleve hacia una vida más libre y auténtica. Capítulo 5. El efecto estatuilla de sal. Cómo las creencias limitantes se deshacen bajo la mirada consciente. En la antigua Mesopotamia, existía una leyenda sobre una estatuilla de sal que deseaba cruzar el océano para descubrir su propia naturaleza. Sin embargo, a cada paso que daba,
Las olas lamían su superficie, disolviéndola lentamente. Finalmente, al llegar al centro del mar, ya no quedaba nada de la estatuilla, pero en ese proceso se había convertido en parte del vasto océano. Esta historia, aunque casi olvidada, es una metáfora perfecta para entender cómo las creencias limitantes pueden deshacerse bajo la luz de la conciencia. Las creencias limitantes se comportan como esa estatuilla de sal. Son rígidas, sólidas y parecen formar parte de tu identidad. Pero lo que pocos saben es que estas creencias solo pueden sostenerse en la sombra de la inconsciencia. Cuando las traes a la superficie, cuando las examinas de cerca, comienzan a disolverse. Este proceso tiene una base científica. La terapia cognitiva conductual, por ejemplo, se basa en el principio de que al identificar y cuestionar pensamientos automáticos negativos, puedes cambiar las emociones y comportamientos asociados. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Toronto demostró que las personas que practican la atención plena o mindfulness logran reducir la actividad de la red neuronal por defecto del cerebro, que es la responsable de la charla mental repetitiva y muchas veces limitante. El estoicismo siempre promovió esta idea de traer las creencias a la luz. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado prosoche, que significa mantener una constante vigilancia de la mente. Para ellos, no bastaba con identificar un pensamiento negativo, debían observarlo sin juicio, permitirle mostrarse y luego decidir conscientemente si ese pensamiento tenía o no un valor real. Esta práctica es similar a lo que hoy en día se conoce como desfusión cognitiva, una técnica de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que te ayuda a ver tus pensamientos como meras palabras o imágenes, en lugar de verdades absolutas. Para disolver una creencia limitante, primero debes observarla sin resistencia. Si te repites constantemente, "no soy capaz", en lugar de luchar contra ese pensamiento o intentar reemplazarlo de inmediato con una afirmación positiva, date el permiso de sentirlo plenamente. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿En qué momentos de mi vida la adopté? Luego, lleva el proceso un paso más allá. Visualiza esa creencia como una estatuilla de sal bajo el agua. Imagina que cada pregunta que le haces es una ola suave que la va deshaciendo, llevándose consigo la rigidez de la vieja creencia. Lo más interesante de este enfoque es que no se trata de destruir partes de ti, sino de permitir que esas partes se transformen. La estatuilla no desapareció, se convirtió en parte del océano. De la misma manera, tus creencias limitantes, cuando se disuelven bajo la mirada consciente, liberan la energía atrapada en ellas y la devuelven a tu mente, permitiéndote ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y profunda. La próxima vez que te enfrentes a un pensamiento que te limita, recuerda, no necesitas pelear con él, solo necesitas observarlo, dejar que las olas de la conciencia hagan su trabajo, y verás cómo, poco a poco, aquello que parecía sólido e inamovible se convierte en algo fluido y lleno de posibilidades. Capítulo 6. La ilusión del espejo convexo, cómo las creencias limitantes distorsionan tu realidad. Imagina que entras en un salón de espejos de un parque de atracciones. Cada espejo te muestra una versión distorsionada de ti mismo. En uno, eres extremadamente alto y delgado, en otro, bajo y ancho. Sabes que lo que ves no es real, pero mientras estés en esa sala, no puedes evitar reírte o sorprenderte con esas imágenes. Ahora imagina que, sin darte cuenta, has estado viviendo toda tu vida dentro de uno de esos espejos mentales. Este es el efecto del espejo convexo de las creencias limitantes.
una distorsión cognitiva que altera la forma en que percibes el mundo y a ti mismo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no procesa la realidad de manera objetiva, sino a través de filtros mentales construidos por experiencias pasadas, emociones y, por supuesto, creencias. Un estudio realizado por el Instituto Max Planck mostró que el cerebro humano solo percibe una fracción de la información sensorial disponible, llenando los vacíos con base en patrones previos. Es decir, tu realidad no es un reflejo directo del mundo exterior, sino una proyección creada en gran parte por tu mente. Y cuando esa mente está nublada por creencias limitantes, cada experiencia que vives pasa a través de un espejo convexo que exagera tus miedos, minimiza tus logros y distorsiona tus posibilidades. El estoicismo nos da una herramienta poderosa para contrarrestar esta distorsión, el control del juicio. Los estoicos creían que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Una antigua práctica estoica consistía en describir los eventos de la forma más objetiva posible, eliminando cualquier adjetivo emocional o juicio. Por ejemplo, si perdías tu trabajo, no dirías «es una tragedia», sino simplemente «he perdido mi empleo». Este enfoque no es para negar las emociones, sino para evitar que el espejo mental deforme la realidad. Un experimento revelador, conocido como el estudio de la entrevista ciega, mostró cómo nuestras percepciones pueden ser increíblemente sesgadas. A un grupo de personas se les pidió que evaluaran a candidatos para un puesto de trabajo basándose únicamente en sus voces distorsionadas sin poder verlos. Cuando las voces se modificaron para sonar inseguras, incluso si las respuestas eran excelentes, los evaluadores percibían a los candidatos como menos competentes. Ahora, imagina que esa voz insegura es la voz de tus propias creencias limitantes. Sin darte cuenta, podrías estar evaluando cada oportunidad en tu vida a través de un filtro distorsionado, rechazando posibilidades que, objetivamente, podrían ser perfectas para ti. Para romper este efecto espejo, necesitas un proceso de descontaminación mental. Una técnica práctica es realizar un experimento de realidad. Esto implica desafiar tus creencias limitantes con acciones concretas. Si piensas que no eres bueno hablando en público, exponte a pequeñas situaciones donde puedas hablar frente a otros. Recoge pruebas reales, no solo percepciones. Esto es como limpiar la superficie del espejo, permitiendo que tu mente vea un reflejo más cercano a la realidad. Cada vez que logras mirar más allá de las distorsiones de tus creencias, no solo cambias la imagen que ves, sino que transformas la sala de espejos en la que vives. Descubres que el mundo es más amplio, que tus capacidades son mayores y que, al final, la única distorsión real era la que se encontraba en tu mente. Así, poco a poco, el espejo convexo se convierte en un cristal transparente, mostrándote la vida tal como es, llena de oportunidades y potencial. Conclusión: la realidad del desaprender. La libertad está en olvidar lo que nunca fuiste. La mayoría de las veces buscamos respuestas, estrategias y fórmulas para deshacernos de nuestras creencias limitantes, pero lo que pocas veces consideramos es que el verdadero camino hacia la libertad no radica en añadir algo nuevo a nuestra mente, sino en desaprender lo que nunca fue realmente nuestro. Imagina que tu mente es como un archivo cargado de información, pero muchas de esas carpetas son vacías, creadas por otros. Para encontrar tu verdadera esencia, no necesitas nuevas ideas, solo vaciar las que ya te han sido impuestas. Liberar tu mente de las creencias limitantes es, en su núcleo, un proceso de olvidar las historias que otros contaron por ti. La neurociencia ha revelado que el cerebro
es plásticamente maleable a lo largo de toda la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Cada vez que aprendes algo nuevo, las conexiones cerebrales cambian, pero, igualmente, cada vez que dejas ir un pensamiento limitante, también se redefine el mapa mental de tu cerebro. Lo interesante es que cuando te permites olvidar esas creencias autolimitantes, el cerebro comienza a llenar esos vacíos con nuevas conexiones más expansivas, creando nuevas formas de pensar, sentir y actuar que antes parecían imposibles. Pero para llegar ahí, primero debes estar dispuesto a vaciar los espacios mentales que ocupan esas viejas creencias, lo cual no es fácil, ya que el cerebro humano tiene una increíble habilidad para aferrarse a lo familiar, incluso si es limitante. El estoicismo, lejos de ser una filosofía de lucha constante contra lo negativo, te invita a dejar ir lo que no te sirve. Epicteto, aunque no mencionado aquí, lo dejó claro al decir que no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas lo que te afecta. Pero, si trasladamos esto a nuestra vida moderna, esto no significa que debamos rechazar la adversidad o las creencias limitantes como algo negativo. Más bien, implica ser conscientes de que cada una de esas creencias, cada uno de esos obstáculos, es solo una capa sobre lo que realmente somos. Y al desaprender esas capas, te liberas de la necesidad de ser algo que nunca fuiste. Parece paradójico, pero el proceso de desaprender te ofrece una mayor claridad y libertad que cualquier esfuerzo por aprender algo nuevo. A medida que limpias la pizarra de tu mente, te das cuenta de que no necesitas agregar más información ni nuevas estrategias. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Lo que ocurre es que las creencias limitantes han cubierto esa esencia con una capa densa de miedos, dudas y falsos debería impuestos por el entorno. Liberar tu mente es una forma de quitar esas capas para que puedas ver quién eres realmente. Una persona infinita, capaz de moldear su destino, sin los grilletes de lo que se te dijo que no podías hacer. La verdadera libertad no radica en la acumulación, sino en el vacío creativo que aparece cuando decides dejar ir lo que nunca fue tuyo. Cuando miras al espejo y dejas de ver la imagen distorsionada creada por los ecos del pasado, te enfrentas a una versión de ti mismo mucho más completa. Esa es la esencia del estoicismo moderno, no vivir bajo las sombras de lo que creías que debías ser, sino vivir bajo la luz de lo que realmente eres. Hoy te invito a preguntarte, ¿qué sería de ti si pudieras desaprender todo lo que crees que sabes? ¿Qué pasaría si dejaras de ser cautivo de tus propias creencias limitantes y, en su lugar, fueras el arquitecto de una mente sin fronteras? La libertad comienza en ese momento exacto, cuando decides que ya no eres lo que te dijeron, sino lo que eliges ser. Así que, olvida lo que te limita, y al hacerlo, redescubre todo lo que realmente puedes lograr.